Ahí la inicié. Perdón, acuérdense siempre cuando abro de que empiece la grabación, decirme que ponga la grabación. Gracias por avisarme. Bueno, entonces, y ustedes mismos sean testigos eh, ante los dioses bienaventurados y ante los mortales hombres, si alguna vez de nuevo surgiera la necesidad de mí, Creio emeio, para apartar la inconveniente peste para los demás. Y en realidad el tois alois podría ser estar con el genetai. Y ustedes mismos sean testigos ante los dioses bienaventurados y ante los mortales hombres, si alguna vez de nuevo surgiera necesidad de mí para los demás, tois alois, para apartar la inconveniente peste. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Podría repetir lo del apocoinú de Tois Alois? No, es que yo no, en realidad Tois Alois creo que está con Genetai más que con en Apocoinú. Pero bueno, Apocoinú es una solución aceptable. Si alguna vez de nuevo surgiera necesidad de mí para apartar la inconveniente peste para los demás. Digamos que si ahí lo toman con Genetai o con Aminai, las dos soluciones son correctas. Ok, gracias. Lo importante de marcar es el reemplazo del futuro de indicativo por el imperativo en la principal. Y vamos al tercer ejemplo. Utis emeuchontos kai epíchtoni dercomenoio soi coiles paraneusi vareias heiras epoisei sympanton danaon uden agamemnona eipes. Bueno. El verbo principal que tenemos es el futuro epoisei, futuro de fero, un verbo polirrizo, llevar. Y en la subordinada tenemos ese en, que es una contracción de ei más an, con el núcleo verbal en eipes. Y antes, fíjense esa construcción emeuchontos
kai epíchtoni dercomenoio. ¿Qué puede ser? Iba a decir ablativo. Genitivo absoluto. Genitivo absoluto, correcto. Ablativo es contaminado del latín. Sí, absolutamente. Genitivo absoluto. O sea, mientras yo, emeu, es una forma jónica del pronombre, mientras yo viva y vea la luz del yo, epístola de la tierra, utis simpanton danaon, ahí tenemos un genitivo partitivo, ninguno, porque el tis está negado por el u, ninguno de entre todos los dánaos, mientras yo viva y vea la luz sobre la tierra, llevará epoisei, vareias geiras, sus pesadas manos. Soy. Dativo objeto indirecto es un dativo de hostilidad contra ti, junto a las cóncavas naves. Y cuando el ei está negado por el udé, tiene valor concesivo. Ni aunque menciones o ni aunque mencionaras a Agamenón, objeto directo. Perdón, profe, ¿puede entonces repetir la sintaxis? Sí. A ver, el verbo principal es epoisei. Al sujeto lo tienen partido. Es el tis simpanton danaón. El tis como núcleo del sujeto y simpanton danaón como genitivo partitivo. Tienen un pu en coiles paraneusí. Vareias geiras, el objeto directo del verbo epoisei. Soy, le pueden poner objeto indirecto, o si quieren ponerle dativo de hostilidad, ese es un uso muy latino. El genitivo absoluto, que va a tener como núcleos verbales a los participios chonton y dercomenoio. El sujeto va a ser ese emeu, que está en genitivo. Epíchtoni, un pu. Y la subordinada, que empieza en, uden, udeian, eipes, el núcleo verbal, y Agamemnona, objeto directo. Ni aunque menciones a Agamenón. Esto se lo dice Aquiles a Calcas, animándolo a dar su vaticinio, que efectivamente lo va a mencionar Agamenón, porque va a decir que el que tiene la culpa de la peste es Agamenón. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Bien, repito para que quede grabado rápidamente el uso 1
número romano en independientes y principales. Se trata de un uso exclusivamente homérico. Después de Homero desaparece en el ático por completo, que es un uso de kenma subjuntivo en oraciones independientes y principales. Ahí tienen ken, gelomai y axo. En el segundo ejemplo tienen el que, la capa solita, el irida a la épsilon, con ago, que es subjuntivo de presente. La forma es igual a la del indicativo, pero la presencia del que es lo que nos marca que es un subjuntivo. Y es una forma de señalar la eventualidad que, qué sé yo, si queremos verlo en la lengua española, nos tenemos que remontar al Quijote y a la literatura del Siglo de Oro. Es como podríamos traducir: yo mismo tomara tu botín, o el de Ajax, o el de Odiseo, Ión, poniéndome en movimiento, y lo llevara después de tomarlo. Y el ejemplo siguiente: yo mismo condujera a Briseida de hermosas mejillas, marchando yo mismo a la tienda. Bueno, esto lo recapitulé para que por lo menos quede grabado lo del prospectivo eventual en oraciones independientes y principales. Vimos el punto 5 en números romanos, que son las hipotéticas, los períodos hipotéticos, y hablamos de períodos, y fíjense que esto vale solo para hipotéticas, temporales y relativas, donde el modo sintáctico es el del período. Vamos al 6, a las temporales. Tote diutinese aiach numenos per Hrain heutan poloi hiv hectoras androfonoio nescontes piptosi. Tenemos el verbo principal en dyneseai, donde ha caído la sigma de la desinencia, dynesesai. El verbo es dynamai. Y rige un infinitivo objetivo que está ahí en Hraismein. Entonces, tote, no podrás para nada, el ti, ese ti como acusativo de relación. No podrás para nada, aunque afligido, agnumenos per. Per más participio tiene valor concesivo. No podrás para nada ayudar, Hraismen, auxiliar, y en geute, ese geute es jónico, en ático sería un jote,
cuando poloi muchos caigan, piptosi, an piptosi. Cuando muchos caigan muriendo, nesconte es un predicativo subjetivo, bajo Héctor, matador de hombres. Perdón, era per más genitivo que tiene valor concesivo. Per más participio. Ah, per más participio. Ok. Generalmente el per se pospone. Profe, ¿puede repetir la traducción una vez más? ¿Sí? Entonces, no podrás para nada, aunque afligido, ayudar, auxiliar, cuando muchos caigan muriendo bajo Héctor, matador de hombres. Fíjense que ese hif Héctoras androfonoio lo podríamos tomar como un agente hipoma genitivo, pero no tenemos ninguna forma verbal en voz medio pasiva. Pero la idea del pasaje es que van a caer por Héctor, matador de hombres. Bueno, y voy al siguiente. Es una frase muy formulaica. Autare peique fané calé rododáctilos eos, carpalimos proneone gemen laonte caihipus otrinon, caidautos eni protois imagestai. Entonces, a partir de epei tenemos la subordinada temporal que se cierra en eos y los verbos principales son egemen y majestai, que fíjense los dos son infinitivos. Infinitivos con valor imperativo. Y entonces, carpalimos es un circunstancial, proneón es un pu, un posen, por el genitivo, y laonte caihipus es un objeto directo que está en apocoinú con el infinitivo egemen y con el participio otrinon, que es negativo subjetivo. Y luego tenemos coordinado por el CAI de autos, y tú mismo, majestai eni protoisin, un pu.
Y en la subordinada, el verbo que, fané, y ahí al lado tienen el sujeto, calé, rododáctilos, eos. Entonces, la traducción completa. Profe, perdón. Sí, ¿Hay alguna forma de darse cuenta el valor que tienen los infinitivos de modo imperativo? a ver, te diría básicamente, no tenés otra forma verbal conjugada. Tenés dos infinitivos coordinados y ahí está dado el valor vivo. Fíjense que es un uso que también lo tenemos en castellano. Cuando decimos no fumar, no beber, bueno, eso son prohibiciones, ¿no? Pero ese es básicamente lo que te marca que los infinitivos están funcionando como imperativos, es básicamente la falta de una forma verbal conjugada. Ah, bien, bien. Gracias. ¿No? Por favor. Entonces la traducción. Pero cuando aparezca o cuando brille la bella aurora de rosáceos dedos, rododáctilos, rápidamente retén delante de las naves proneón a la tropa y a los caballos, o trinon, exhortándolos, y tú mismo combate entre los primeros. ¿Está? Sí, profe, yo tengo una pregunta igual. ¿Cómo nos Sí. damos cuenta de la persona en la que está el sujeto si son infinitivos y no están conjugados? Porque si son infinitivos, no están conjugados, no hay ningún pronombre, pero tienen valor imperativo, claramente se están refiriendo a una segunda persona, que puede ser singular o plural, pero eso se los va a dar el contexto. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, vamos a las relativas y después los libero. Jodeken quejolosetai honken hikomai. Aquí también tenemos un uso homérico extraño que no se va a dar en el ático. Fíjense que tenemos el relativo hon, que va hasta el final con ken hikomai como verbo. Y lo que tiene de peculiar el ejemplo es ese ken quejolosetai. ¿Qué tiene de peculiar?
y que aparece el ken con una forma de futuro de indicativo. Y además, si se fijan, el futuro ese tiene una reduplicación con ese que tiene adelante, que holosetai, es una forma de futuro perfecto. A esas no las vimos en griego 2, son raras, no son propias del ático. Y entonces, para el verbo principal, ken quejolosetai, tenemos el sujeto jo, y este se habrá encolerizado honken hikomai, al que yo llegue, donde hikomai es un subjuntivo aoristo de hikneomai, y como es un verbo de movimiento, el hon no puede ser objeto directo, es un poi. Y este se habrá encolerizado al que yo llegue. O sea que hay ken en la principal y en la subordinada. Exactamente. Y eso es lo que está marcando la eventualidad. Ese uso del futuro de indicativo con el ken nos habla de que su era más un modo que un tiempo. Perdón, justo esa última frase no la entendí porque se me cortó un poquito a mí, creo. ¿Cómo dijo? Que la presencia del ken con ese futuro de indicativo nos habla de que el futuro en su origen era más un modo que un tiempo. Ok, perfecto, gracias. Bueno, y vamos al último por hoy. Aljon men que pieike sacuemen utisepeita utetheon proteros toneisetai ut anthropon. Bueno, y acá tenemos un problema, tenemos una forma de eimi elidido en la principal, junto con esa capa que es el ken. Ah, y tenemos el pronombre relativo hon. Acá estamos en la subordinada que va hasta acuemen. Ahí cierran la subordinada de relativo. El verbo principal
es eisetai. Sujeto es tis, pero es tis uteteon utantropon, con genitivos partitivos. Y está negado. Ninguno luego de los dioses ni de los hombres. Ton eisetai próteros. Lo conocerá. Ahí tenemos el futuro de indicativo del inusitado eido en presente, pero que no está atestiguado. Es del verbo oida, verbo defectivo. Oida, verbo de saber, conocer, tiene valor de presente ese perdón. Acá lo tenemos en futuro. Con un objeto directo ton, que va a ser el antecedente del hon. Fíjense, el antecedente está pospuesto, obviamente, y a lo que se refiere ese ton es un ton logon. Ninguno luego de los dioses ni de los hombres lo conocerá próteros. Primero, predicativo subjetivo. Lo conocerá a la palabra, el discurso, hon men que pieques acuemen. Al que sea conveniente, epieikes, predicativo subjetivo, escuchar, infinitivo subjetivo, es el sujeto ese infinitivo. Y el hon, el objeto directo de acuemen. Y lo que estamos suponiendo es, les decía, el verbo eimi elidido, es decir, una eta con iota suscripta y circunflejo, que es la tercera persona del subjuntivo de eimi. Profe, una pregunta. Sí. ¿Epeita qué función tiene? Epeita. Ah, luego, circunstancial. Ah, listo. Gracias. Nada. ¿Podría repetir la traducción? ¿Repetir? La traducción. Sí. Pero, y ahí pongan entre corchetes en su traducción para que se entienda, pero la palabra logon que sea conveniente escuchar, ninguno luego de los dioses ni de los hombres la conocerá primero. Esto se lo dice Zeus a Hera cuando él va a recriminar qué es lo que estuvo planeando con Tetis. Y entonces Zeus le dice esto. No siempre, no todo lo que yo pienso se puede saber, pero lo que sea conveniente escuchar, nadie lo va a saber antes que se sobreentiende por el contexto.
Profe, entonces, acuemen es un infinitivo. Sí, esa desinencia men es de infinitivo homérico. ¿Y por qué decimos que es un infinitivo? Básicamente porque tiene el acento fijo en la sílaba predesinencial. Si fuera la primera persona conjugada, primera persona del plural conjugada, tendría que ser acuemen. Y además no sería acuemen, sino acuomen. Profe, y esta cuestión del infinitivo homérico con esta desinencia, ¿sabemos de dónde sale o es una invención así homérica solamente? Son en realidad las desinencias originales que eran desinencias de los verbos atemáticos y que en Homero se van mezclando también con los temáticos. Son dos las desinencias, digamos, la desinencia original de infinitivo es epsilon ni, que eso con la vocal temática de los presentes temáticos va a dar por resultado el diptongo ein, que es más familiar, es lo que van a encontrar en el ático. Las desinencias homéricas para el infinitivo son men y menai. O sea, con todo Profe, esto, y todas estas cuestiones, perdón. decí, No, Malena. perdón, seguí diciendo. No, que vi que en el campus habían colgado un par de gramáticas homéricas, pero, o sea, ¿usamos esas para estas cuestiones o hay algún otro lugar en internet que nos sirve para tenerlo más a mano? A ver, no, te diría que recurran a esas gramáticas que subieron al campus. Supongo que deben ser las de Jean-Tren. Creo que sí. Y lo que tenés que el Diógenes, el programa de los textos griegos, te va a dar las opciones y te va a dar la posibilidad de tomarlo como infinitivo. Fíjense lo que les dije hace un ratito, ese acuemen. El verbo es acuo. Cuando vamos a conjugarlo, la primera persona del plural es acuomen, con una omicron adelante de la mi. Y además el acento, lo más atrás posible, cae sobre el diptongo u. Acá el desplazamiento ese del diptongo nos está indicando que no se trata de la primera persona del plural, sino de una forma homérica de infinitivo. Claro, sí. Se cortó, ¿eh? Malena, ¿me estabas preguntando algo? Oh,
Hola, ¿se me Sí, ahí escucha? te escucho, Malena. Perdón, profe, estoy teniendo un par de problemas con internet. No, Decía que en realidad, a mí o sea, yo había pensado que era un verbo porque en el práctico Ale nos había dicho que generalmente en el ático, perdón, en el épico jónico hay cambios o sea, de ciertas palabras. Por ejemplo, Briseida, Briseide, digamos. No, o sea, es un ejemplo que creo que no existe, pero que se pasa de alfa a eta en ciertas palabras. Entonces yo dije, bueno, es un cambio fonético y listo. O sea, en realidad, para explicar por qué pensé que ese era un verbo o no, creo que es más un comentario que una pregunta esto. miren, ahora, sobre todo durante todo el primer cuatrimestre, se van a estar familiarizando de a poco con el dialecto homérico. Van a encontrar muchas cosas que son diferentes de lo que les enseñamos en griego 1 y en griego 2, porque en griego 1 y griego 2 tendíamos al ático. No obstante, la perspectiva de morfología histórica que yo fui aplicando desde griego 1 apunta justamente a que el dialecto jónico épico de Homero les cierre más fácil. Pero bueno, son cosas que van a ir asimilando de a poco, no se dejen abrumar por las diferencias. Bueno, para redondear esta clase, vimos el modo sintáctico real con supuesto temporal. Real, la realidad está dada en la principal por el futuro de indicativo o por el imperativo o el infinitivo con valor imperativo. Vimos un uso exclusivamente homérico de ken más subjuntivo en oraciones independientes y principales, y luego la formación de períodos eventuales, prospectivo eventual, en subordinadas hipotéticas, temporales y relativas. Mañana voy a ir a completar este modo eventual con el iterativo de presente y el iterativo de pasado. No hay ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta un poco, no sé, un poco rara de formular. Como tal vez ya fue respondida en el primer teórico al que no pude estar. Nosotros estamos viendo estos como ejemplos de la formación de periodos para llegar a qué. Todo esto es una sistematización de la sintaxis.
desde una perspectiva de desarrollo de sintaxis histórica. Lo que van a tener cuando terminemos de ver todos los modos son las reglas de construcción que se advierten, sobre todo se van a advertir en el ático, pero que básicamente son reglas que tienen que aprender para después romperlas. Son unas reglas que son una especie de muletillas y que después van a tener que romper. ¿Por qué? Y porque los primeros que rompen las reglas son los poetas. Entiendo. Perfecto. ¿Está? Sí, entiendo. Porque yo, nada, veía que hacíamos todos los ejemplos y sentía que había algo más atrás. Está bien, me queda claro. Sí, básicamente yo lo... A ver, alguien está hablando. Me parece que fue su propia voz que hizo eco. Ok. Esto, digamos, son reglas un poco para facilitar los comienzos de este zambullirse en el griego. En griego 1 y 2 estaban aprendiendo la morfología, sobre todo. En griego 3 quiero que agarren bien la sintaxis y que agarren las reglas, insisto, para después quebrarlas, porque estas reglas que estoy armando de los períodos, y bueno, después aparecen también lo que algunos llaman períodos híbridos o mixtos, y que es cuando el período se rompe y el poeta no cumple las reglas. Las reglas que inventaron los gramáticos de la antigüedad tardía, los gramáticos helenísticos y sobre todo los gramáticos de los siglos XIX y XX, y que, bueno, son reglas que tienen que ver, insisto, con un aspecto más didáctico para empezar a entrar de lleno en los textos y que después van a tener que ir flexibilizando. Entiendo, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Camila. No, yo por mi parte no. Fue una clase muy intensa, a decir verdad. Bueno, es que estas clases son muy intensas, porque por eso las hago un poco más cortas para que las puedan digerir bien. Claro, tiene sentido. Malena, Candela, Melina, Emilio, No, profe, yo Daira. igual que Cami, estoy así procesando la información. Profe, a mí me Sí, quedó una duda colgada. sí. Cuando en la oración 1 del 5, o sea, 5 números romanos, le pregunté por dosi, que estaba en subjuntivo,
Usted me dijo que estaba en tercera persona del singular, Sí. pero yo tenía entendido que es con eta, puede ser. No, porque usa las desinencias primarias. El verbo es didomi. La raíz es do. Sí, sí, esa parte lo entiendo, pero yo creía que las desinencias primarias en tercera del singular era ei, o sea, y como está en subjuntivo, queda con eta y iota suscripta, y que como aparecía sí, pensé que estaba en plural. Claro, pero lo que te ayuda a darte cuenta, primero, que sí es una desinencia antigua de tercera del singular para verbos atemáticos. Y claro, ya sé lo que... además de ser una forma netamente homérica, porque en realidad lo que eso sería, si lo querés descomponer, sería doesi. Y ahí tenemos una contracción entre la omicron de la eta con la iota suscripta de tercera persona, y nos queda ese dosi con omega, con la iota suscripta, y esa desinencia si de tercera de atemáticos. Insisto, es homérico, ¿eh? Claro, claro, ahora entendí. Gracias, profe. Y tenés clarísimo el hecho de que el sujeto Zeus es uno solo, o sea que tiene que ser singular. Sí, sí, clarísimo. Gracias. Ok. No hay más preguntas. Bueno, los libero y los veo mañana a las 7:10 más o menos. Yo me conecto, ¿eh? Y háganme acordar, ni bien abra que grabe. Bueno, gracias. Hasta mañana. Bueno, Gracias, profe. Gracias, Nos vemos profe. mañana. Hasta mañana, Hasta profe. mañana. Chao, hasta mañana. profe, gracias. Chao.